Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches a quienes nos visitan hoy de Norte, Centro y Sudamérica y de otros continentes. Hoy en esta bellísima mañana de domingo 24 de diciembre de 2023. Y hoy tenemos una conversación muy bonita porque es el testimonio de un joven que llegó también a la colectividad muy jovencito o en compañía de sus padres y de un hombre que también su padre, que fue alguien muy cercano a Josefina, ¿sí? Amado Seba, que pues parte de su vida la encaminó y además como hace la semana pasada se halló el comentario que él había sido parte de esos ingenieros petroleros en Venezuela y el primero que recibe el mensaje y que con su familia se va a vivir primero no a la granja, sino a una casita, si no me equivoco, y es lo correcto, ahí a donde está la cuevita ya con su familia. Y hoy pues tenemos el testimonio de su hijo, de Pablo, que nos va a platicar su experiencia desde el inicio en el mensaje y también pues algunas experiencias de su papá dentro de todo lo que fue su vivencia al lado de Josefina. Voy a hacer un pequeño, una pequeña biografía de Pablo y posteriormente pues le vamos a darle la palabra para que nos llene toda esta información sagrada con su conversación. Inicio entonces. Pablo José Seba Micali nace en Judivana, estado de Falcón, en Venezuela, el 10 de noviembre de 1963. Es el segundo de 7 hermanos, hijos de Amado Seba y Elvira Micali. Conoce el mensaje antes de cumplir los 11 años, como bien dije hace un momento, y se integran a la colectividad que se formó en la granja Hogar Los Peregrinos en 1976 en el estado de Miranda, en Venezuela. Ahí conoce a María Amelia Alzuru Chacín, quien después es su esposa y son los primeros en mudarse también, ya como familia, al Fundo El Hogar San José en el estado de Bolívar, donde semana a semana transmitimos las conversaciones con Ilen, que están exactamente al sur del estado, al suroriente del estado de Bolívar. Tienen 2 hijos, que son Idael José y María Paula, y vivieron en el Fundo hasta el 2010, en que se mudan a Ciudad Bolívar, que es la ciudad más cercana al Fundo, no es una ciudad ya, es una ciudad grande donde ellos van a vivir ahí. Y ahí tienen una casa muy grande que funge por algunos años como casa para todas las personas que vivían en el Fundo, cuando que tenían que trasladarse a la ciudad para diferentes motivos. En el año 2017 tiene la oportunidad, se le presenta la oportunidad de venir a México y se viene poco después con su familia. Ya llegan aquí en ese año y van a vivir a la ciudad de Querétaro, aquí en México. Aquí están establecidos hoy. Y bueno, pues demos la bienvenida a Pablo. Mi estimado Pablo, te doy un abrazo y bueno, pues te escuchamos. Hola Juan Pablo, muchas gracias por la oportunidad. Pues ya que estoy presentado, me gustaría contar cómo fue que entramos en contacto con Josefina y con el mensaje, porque tiene pues sus detalles particulares. Resulta que mi papá y mi mamá, cuando nacimos los primeros hijos, vivían en Judivana, en el campo petrolero donde estaban los ingenieros de la refinería que en aquel entonces la operaba la Creole Petroleum Corporation, donde también pues trabajaba José Villa y su esposa
y Luis Enrique Antonini y su esposa Hilda Chacín, que era una de las hermanas menores de Josefina. Lo interesante de este caso es que tuvieron mucho contacto, ambos eran católicos muy fervientes y participaban en cursillos de cristiandad y bueno, todas estas actividades de la Iglesia Católica. E Hilda nunca les habló a mis padres de su hermana Josefina y del mensaje. Por allá por el año de 1970, mi papá se decepciona de la refinería, por algún motivo no quiere seguir trabajando en la refinería y nos mudamos al estado contiguo que se llama de Carabobo, en la ciudad de Valencia, donde trabaja como profesor de ingeniería civil en la Universidad del Estado, la Universidad de Carabobo. Y unos años después, cuando ya estábamos viviendo en Valencia, regresamos a Judivana, porque mi abuela materna residía allí con algunos de los hermanos de mi mamá. Fuimos de vacaciones y una circunstancia fortuita, pues yo tuve un accidente bañándome en el mar con un vidrio, me corté uno de los dedos del pie profundo que necesitó sutura y eso un poco interrumpió las vacaciones. Y la última noche que estuvimos en Judivana, mis padres van a visitar a unos amigos, no los encuentran, y resulta que la casa de enfrente era la de los Antonini Chacín. Y bueno, deciden visitar a los Antonini Chacín y da la casualidad que Luis Enrique no estaba en la casa en ese momento porque se hubieran puesto a conversar de petróleo, pues de refinería, como era normal entre ingenieros. Claro. Pero estaba Hilda y Hilda era como aficionada al yoga, mi papá también, empiezan a conversar de yoga. Esto todo lo sé yo después, ¿no? Después que crecí, pero... y entonces en ese momento Hilda siente de hablarles a mis padres de Josefina, de la experiencia de Josefina, de la existencia del mensaje, y les da algunos folletos que se estaban empezando a publicar, y uno de los libros. Y bueno, ahí termina la visita. Y unos días después, al regresar a Valencia de las vacaciones, mis padres, sobre todo mi papá, porque mi papá era una persona sumamente, uh, bueno, sumamente le gustaba mucho el conocimiento, le gustaba mucho investigar, saber, estaba como buscando, aunque era un católico más papista que el Papa, como dicen, siempre estuvo buscando en el yoga, en el psicoanálisis, en el ajedrez. Cuando leen estos textos, uh, mi papá se impresiona mucho y queda muy tocado. Y como buen descendiente de católicos libaneses maronitas, siente que tiene que ir a investigar, porque si es de Dios, él tiene que entregarse a eso, tiene que apoyarlo. Y si es del diablo, tiene que combatirlo. Eso es lo que él siente, pues. Entonces, unos días después, se van de viaje. La ciudad de Valencia está como a 2 horas por carretera de la casa de la cuevita donde vivía Mimi con las pocas personas que había en ese entonces. Y pues logran una entrevista con Josefina. Parece que estuvieron como 6 horas conversando, ya me imagino. Mi papá haciéndole preguntas y Josefina contestando con ese mar de inspiración que surgía de ella cuando las almas estaban sedientas y necesitaban, pues, sedientas de la verdad. Y eso fue amor a primera vista. Mi papá y mi mamá regresaron a la casa completamente flechados. Mi mamá no era una persona muy, digamos, de razonar, de pensar, pero era muy intuitiva y quedó tan enamorada de Josefina y del mensaje como mi papá. En la próxima oportunidad nos llevaron a nosotros. Yo no había cumplido
los 11 años, era agosto del 74, y así empezamos a frecuentar. Al principio íbamos los domingos, después íbamos los domingos y los sábados, después íbamos los domingos, los sábados y los miércoles, y bueno, digamos que nos enamoramos todos como familia. Hay algo muy importante que yo quisiera decir, porque yo era un niño muy pequeño y ahora viéndolo en retrospectiva, yo no entendía qué era lo que estaba pasando, pero sí sentía una fuerza de atracción enorme. Después, más adelante, cuando me enamoré, me di cuenta que esto era exactamente como un enamoramiento. Cuando tú te enamoras, te vuelves loco, no actúas racionalmente, no actúas con lógica, eres capaz de hacer cualquier cosa con tal de compartir, de estar cerca del ser amado. Y en este caso, pues el ser amado era Dios, pero nuestro vínculo era a través de Josefina, porque de ella, pues como dije, cada vez que las almas se acercaban con sed de verdad y sed de luz y sed de instrucción, pues era como un manantial lo que salía de ella, las comprensiones que ella misma tenía. Lo que sí recuerdo es que yo sentía una contradicción siendo niño, porque en mi hogar me enseñaban los principios básicos católicos. Por decir un detalle, en mi casa no se podía decir groserías, pero yo las decía cuando estaba en el colegio, cuando estaba en la calle, y eso me causaba un conflicto enorme. Y cuando yo empecé cuando empezamos a frecuentar la cuevita y empezamos a escuchar todo este torrente de sabiduría que salía de Josefina, yo sentí como, aquí está la respuesta. Esta es la verdad. Esta gente sí es congruente entre lo que piensan, lo que dicen y lo que hacen. Después, pues me di cuenta que era una experiencia única que se estaba dando en Josefina. Después que, que nos acercamos más, después de más grande, pues me di cuenta que era una experiencia única e irrepetible que se dio en ella, y le tocó a estos dos ojos, pues, ser testigos de conocer a una persona en quien la llama de lo divino se encendió, y ella nos explicaba cómo para eh, ella sentía lo contrario que dice San Pablo. San Pablo decía, hago el mal que no quiero, que es más o menos lo que yo veo que sentimos todos los seres humanos, y Josefina sentía algo distinto. Ella decía, no puedo hacer el mal que quiero. Ella decía que para ella era más difícil no obedecer a esa fuerza, que después ella la llamó como la voluntad de Dios, que desobedecerla. Entonces todo eso pues implicó para mí, aunque la decisión estaba tomada como familia, papá y mamá nos reunían en la casa de Valencia, meditábamos los libros del mensaje y se fue haciendo como un bloque. Así que en cierta forma yo me siento como que si no tengo ningún mérito, porque Dios me tomó como desde pequeñito, y para mí, eh, o sea, el mensaje me fue entrando como de una manera natural. Sí. Lo fui como asimilando, fui como alimentándome, y entonces yo no pudiera hablar de un momento así de irrupción de conciencia, porque en realidad no lo tuve, no lo he tenido, pero sí como un proceso, como una espiral ascendente. Sí, perdón que te interrumpa, perdón, es una elección del alma, o sea, quienes, o sea, todos están en el lugar indicado, ¿no? O sea, tú venías, esa alma ya venía preparada para llegar a donde estás, ¿no? Así fue, así fue. Llegó un momento en que se volvió insoportable la situación en la cuevita, porque no cabíamos de tantas familias, de tantos jóvenes. No, la calle se llenaba de coches los sábados, los domingos, los vecinos se molestaban, había que buscarle una solución a eso. Y ahí surge la inquietud de conseguir un terreno más grande
Y bueno, Juan Pablo, no sé si esto refleja, pues, fíjate, mis padres conocen a Josefina y el mensaje en el 74 y en el 76, 2 años después, ponen su casa a la disposición para que con esa casa y la casa de Víctor y Dameli Chacín, que después fueron mis suegros, para comprar los terrenos o los primeros terrenos. Después se fueron anexando más terrenos, pero lo que constituyó la base, el corazón, la primera parcela donde nos reunimos, inclusive nos empezamos a reunir desde el 75 con permiso del dueño, aunque no se había concretado la compra, pero ya era un hecho, pues. Ok. Entonces, bueno, yo no sé si yo siendo un adulto, padre de familia con 5 hijos, hubiera dado ese salto, pues para que tú veas la fe, Claro. la convicción y así habrá sido de fuerte lo que sintieron mis padres al contacto con el mensaje. Era una casa recién construida, teníamos como 3 años que nos habíamos mudado a una casa nueva que la había diseñado mi papá, él mismo la había construido y no titubearon en dar como ese salto en el vacío a algo que ellos mismos no conocían, que no sabían cómo iba a ser. Entonces, pues, bueno, tiene un mérito muy grande, por eso lo quiero mencionar en esta entrevista. Claro, qué importante, precioso. Muy importante. Había una tercera familia, pero entonces el dinero de esta tercera familia se usó para hacer las primeras reparaciones, las primeras adaptaciones, porque ya sabes que era un stud de caballos de carrera Claro, y que se fue modificando poco a poco. sí. Entonces yo me integro a este grupo, a esta colectividad como pez en el agua y empiezo a recibir pues toda esta información que sale del corazón de Josefina. Hay un magnetismo que nos impulsa a querer estar siempre a sus pies, a reunirnos por las noches y un entusiasmo en el trabajo. Y entonces empieza como una etapa de aprendizaje porque éramos un montón de jóvenes, no podíamos quedarnos sin estudiar. Entonces, bueno, se empiezan a hacer los arreglos. Mi papá que sabía inglés nos da clase de inglés. Había una dentista que sabía mucho de idiomas, nos da clase de castellano. José Villa nos da clase de química. O sea, se empieza como a organizar, ¿no? Y de alguna manera Dios a través de Josefina empieza como a hacer nuevas todas las cosas y empieza a enseñarnos pues un camino que uno normalmente no vive, que es esta congruencia entre lo que tú crees, lo que tú dices y lo que tú haces. Y yo sentí así como una satisfacción enorme, como alguien que se baña así en un agua caliente, así cuando hace mucho frío, como un bienestar que me iba entrando y bueno, después descubrí que en realidad yo no era tan espiritual, que yo era más intelectual y me cautiva mucho el conocimiento, vienen las reflexiones. En el año 77 viene La Nueva Tierra, el libro de La Nueva Tierra, que para mí es una inflexión, un punto de inflexión en la vida de Josefina y en la historia del mensaje, porque el mensaje pasa de ser como, al principio era como más religioso, como más enmarcado en la religión, en hacer el bien. Y cuando se publica el libro La Nueva Tierra, el mensaje como que explota y se convierte en algo cósmico, se convierte en una enseñanza que te explica desde el origen del ser, todo el recorrido de la manifestación del ser, cómo se va materializando, cómo la energía pasa del espiritual a lo psíquico, de lo psíquico a lo físico. Y mira, yo me aboqué con muchísimo entusiasmo, como todos mis compañeros, hicimos las reflexiones de la nueva tierra, después vino La vida y su historia,
investigamos las religiones, investigamos la ciencia, investigamos la filosofía, al mismo tiempo que trabajábamos y aprendíamos muchos oficios en una línea, tú sabes, de hágalo usted mismo. Sí. Entonces, quien sabía construir nos enseñaba a construir, quien sabía de mecánica nos enseñaba mecánica, quien sabía de plomería nos enseñaba plomería. Si nadie sabía, entonces salíamos a investigar. Siempre se conseguía un alma de buena voluntad dispuesta a enseñar. Y así pues se fue haciendo, se fue como, todo fue cogiendo su sitio. Se construyeron talleres, se construyó la cocina y, y teníamos una vida un poquito hermética, es verdad. Hubo un poco de fricción con muchos familiares, pero ni nosotros mismos sabíamos qué era lo que estaba pasando. Entonces necesitábamos como ese retiro espiritual para ordenar las ideas, para entender por qué nos habíamos reunido, porque ni nosotros mismos sabíamos. Y bueno, todo este proceso que duró muchos años, Juan Pablo, yo fui testigo, como te digo, estos ojos tienen una bendición especial Claro. porque nosotros fuimos testigos de lo que se daba en Josefina. Yo no conozco muchísima gente, ¿no? En 60 años he conocido algunas personas, no son muchas, pero no, No, no bueno, sí, perdón conozco. que te interrumpa, hoy que estás en el mundo, viviendo en Querétaro, ¿no? Llevando a cabo además un oficio, tienes contacto con el mundo que no tuviste durante, como digo, estuviste aislado, ¿no? Porque hay quienes llegaron, pero tú casi que estuviste ahí toda tu vida, entonces, Mira, eso, Juan Pablo, eso mi es caso lo es un que, poquito diferente. eso es lo que a mí me gusta desde desengranar en saber o sea, qué es lo que tuviste en ella, qué es todo eso maravilloso, porque ella fue, bueno, a través de la voluntad de ella, para que todo eso se manifestara en todos ustedes y, como dicen, confiaran ciegamente. Ya luego tú te conviertes en un adulto y viene pues, todo lo demás, ¿no? Pero todo ese proceso. Mira, Juan Pablo, me convierto en un adulto guiado por ella. Ella fue eh, eh, nuestra mamá, nuestra maestra espiritual, nuestra psicóloga. Ah, ella fue nuestra asesora en todos esos tiempos difíciles de la adolescencia y la juventud. Ahora te quería decir que mi caso es un poco distinto porque yo desde muy joven me dieron responsabilidades. Por ejemplo, teníamos una casa en el mar a unas 3 horas de la granja y, y yo estaba de encargado junto con otro de mis compañeros y entonces íbamos periódicamente, hacíamos mantenimiento, pagábamos las cuentas y después estuve muy involucrado en las construcciones. Cuando nos fuimos al fondo, yo salía a la ciudad, compraba los materiales, compraba la comida, o sea que yo no he estado tan aislado Ah, ok. como otras personas, Ah, ok. pero lo que te quería decir, lo que yo veía en ella era que había algo especial, o sea, ella no era como nosotros. Y de hecho, pues en los 60 años de vida que tengo es la única persona que yo he Exacto. conocido. Cómo defines eso? O sea, Mira, lo primero, la conciencia de unidad, Juan Pablo. O sea, no he conocido cómo nos ninguna las otra explicas? persona, perdón. ¿Cómo nos las explicas exactamente así? Porque, Mira, pues, hay un episodio que está escrito en uno de los libros, ahorita no me recuerdo cuál, cuando ella no conocía la Biblia al principio, cuando ella lee la Biblia, se siente identificada con Caín, como si fuera ella la que cometió el pecado. Cuando David manda matar a Urías para quitarle a la esposa, ella se siente que ese es su pecado. Mira, y yo vi por más de 30 años cómo ella tenía como se involucraba en nuestra vida, le dolía
nuestros dolores, se alegraba con nuestras alegrías. Ella tenía una conciencia diferente, lo tenía marcado en su ADN, y por eso se podía manifestar lo divino en ella. Una de las misiones que yo creo, sin temor a equivocarme, que hicimos los que participamos en la colectividad, fue como servirle a ella como de, ¿cómo lo diríamos? Como, o sea, ella necesitaba un marco, ¿verdad? Un marco para su evolución espiritual, porque ella misma iba aprendiendo de lo que se daba en ella todos los días, y nosotros fuimos como ese marco. Nos tocó esa misión que no era menos importante, Claro. y a la vez íbamos aprendiendo, pues en el caso mío que era joven, aprendizaje físico, psíquico, espiritual. ¿Qué siento hoy en día yo en retrospectiva? Yo siento que yo estoy parado en una plataforma muy sólida, que ya yo sé de dónde vengo y a dónde voy. No sé si has escuchado esto de buscar tu destino, que el hombre va en busca de su destino. Y yo no siento eso. Yo creo que ya yo encontré mi destino, ya yo sé de dónde vengo, ya sé a dónde voy. A conceptos como el ser y el ente. O sea, que yo en mí mismo no soy, y todos los males que yo siento vienen del problema de que estoy orientado y detenido en mí mismo. ¿Por qué? Porque como yo no soy, yo no tengo luz propia, usando la analogía del sol y los planetas, ¿no? Yo soy como un planeta que refleja la luz del sol, que sería el ser en este caso. Ese concepto es liberador, Juan Pablo, Claro. porque ya yo sé qué es lo que yo soy y qué es lo que se espera de mí. Entonces yo tengo que orientarme al ser. Esta claridad, reconozco que es un poco teórica, ¿no? Claro. Yo siempre digo que el cuello es un problema, es un cuello de botella, porque yo tengo los conocimientos aquí, pero no pasan por el cuello hacia el corazón, pues, o van pasando muy poco a poco. Pero no quiero usar esta oportunidad para hablar de mis males, sino quiero hablar de la riqueza y del beneficio y del tesoro que nosotros encontramos primero en Josefina, y ahora que ella no está, pues digamos que su papel como que se diluye, o sea, la luz que había dentro de ella, que empezó siendo un fueguito, se transformó en una hoguera tan grande que ya nosotros, o bueno, yo por lo menos no la veo a ella, sino veo la luz que a través de ella yo recibo. Conceptos como que Dios, hay una dualidad en Dios, que Dios es padre y es madre. Eso es una revolución cósmica, Juan Pablo, porque hasta ahora, bueno, por lo menos en las religiones occidentales nos habían enseñado que Dios es un padre, y la figura masculina siempre es estricta, castiga, sanciona, eh, trae dolor. En cambio, las mamás, no sé qué es lo que tienen las mamás, que aunque uno se porte mal, siempre es el hijo perfecto y consentido. Entonces, de alguna manera, a través de Josefina, nosotros recibimos como ese amor de Dios en su aspecto maternal, que significa que, bueno, en líneas generales, por supuesto, una mamá, digamos, sana, pues, nunca va a condenar a su hijo. Claro. Por cierto, cuando entrevistes a José Gregorio Guarepe, le preguntas esto, porque esto es un dicho de él que a mí me tocó mucho y siempre lo llevo dentro de mí. Cuando él dice, cuando yo descubrí que Dios era madre, dije, estamos arreglados, se acabaron los problemas, porque una madre siempre va a apoyar, a proteger, a enseñar a sus hijos. Entonces, fíjate, yo me siento como sin mérito en mi vida, comparándolo con mis padres, porque mis padres tuvieron una fe enorme, porque ellos dieron el salto
hacia algo que no conocían. En cambio, mi experiencia es como inversa, es como una ósmosis inversa. Yo aprendo primero, me impregno de todos estos conceptos, de toda esta energía que emana de Josefina, y yo vi en ella, o sea, el mensaje que ella predicaba, ella lo vivía. Había una congruencia entre su pensamiento, su palabra y su actuar. Entonces yo no tengo ningún mérito, Juan Pablo, porque yo no necesito fe, porque yo vi. La fe es para creer en cosas que tú no ves, que tú no puedes ver, pero yo vi. O sea, yo vi esta conciencia de unidad manifestarse en Josefina, y esta chispa divina, pues, mientras más genuino era el interés de las personas que nos acercábamos a ella, más luz salía, más enseñanzas. Y fíjate, te repito, yo resulté ser un tipo no tan espiritual. Yo resulté ser un tipo más materialista, más racional. Yo me aboqué un poco mucho a la parte productivista, a transformar nuestra vida autónoma. Hicimos, bueno, cuántas cosas no hicimos, hasta una mini central hidroeléctrica hicimos en este afán de hágalo usted mismo, pues, y de ser autónomos, de no depender del sistema, entre tantas cosas que hicimos, pues. Sobre todo allá en el fondo. En el fondo era más fácil porque había como más espacio, más posibilidad de desplegarse. Por ejemplo, teníamos la selva a 3, 4 kilómetros, de ahí provenía la madera y con eso construíamos, por decir. Una persona aprendió de alfarería y consiguió una arcilla en el fondo y hacía tejas y baldosas para los pisos. Qué maravilla. Pero fíjate qué cosa. O sea, bueno, finalmente, como, bueno, lo dices del fondo y me viene en algunas entrevistas, ¿no? Como en su momento Dios iba proveyendo todas las cosas, como dicen, iban caminando y se iban poniendo las baldosas, todo se iba abriendo, ¿no? Impresionante. Mira, Juan Pablo, yo siento un poquitico de culpabilidad por haberle dado tanta fuerza y tanta energía a la parte como técnica, resolver los problemas materiales, pues, producir el alimento, fabricar la vivienda y cada vez, pues, vivir de una manera más cómoda, pues, ¿no? Disfrutando del fruto de tu trabajo. Claro, claro, claro. Pero yo me siento de tal manera impregnado y convencido del mensaje que mi razón no entra en conflicto con mi conciencia. Todo lo contrario. 40 años después de que salió la nueva Tierra, ahora resulta que los científicos están descubriendo cosas que ya están dichas en la nueva Tierra si lo revisamos. Por ejemplo, en relación al origen del hombre, a la creación del universo, el Big Bang, el universo que se está expandiendo. Bueno, hay una cantidad de cosas fascinantes que yo creo que la evolución misma de la humanidad nos va llevando, y lo que a Josefina le fue dado por intuición, que la religión no nos ha querido como dar el último empujoncito para llevarnos a Dios, ahora la ciencia nos va a hacer encontrarnos con Dios de frente. Entonces yo siento como si yo estoy parado en una plataforma completamente sólida. No tengo dudas, ¿cómo se llama? Espirituales. No tengo ninguna duda de que lo que yo tengo que hacer es escuchar la voz de mi conciencia y esforzarme en desandar este nudito de que el ente o la manifestación del ser se detiene y se orienta en sí mismo, y que esa es la causa de todos los males. Ya yo sé que tú no eres el que me hace mal a mí, ni yo soy el que te hace mal a ti.
Y ya yo sé que, otro concepto importantísimo, la unidad y la multiplicidad, Exacto. cómo la naturaleza humana es una y nosotros somos como células de ese cuerpo místico que no lo podemos comprender bien, pero que responde nuestras necesidades espirituales, porque ¿quién no sabe que hacerle daño a los demás es hacerse daño a sí mismo? Hoy en día, ¿quién no sabe eso? Claro. Entonces, yo tengo Bueno, como, no, o sea, perdón, o sea, no lo sabe nada, digo, perdón que te interrumpa, o sea, ajá, lamentablemente hay muchísimos que no lo saben y lo siguen haciendo, ese es lo que, para nosotros hay muchas cosas que hoy son evidentes, ¿no? Porque hemos así estado, es, así y es, decimos, ¿cómo es posible? No, pues sí, no, la gran mayoría de la humanidad no lo sabe. así es. Mira, Juan Pablo, a veces me siento como un marciano en el mundo, ah, incomprendido, extraño, pero no me causa conflicto. O sea, Claro, no, yo estoy perfectamente claro en qué es lo que hay que hacer. Que no lo haga es otro problema, claro, pero tengo la claridad, tengo la convicción de que descubrí el tesoro de los tesoros. Para quien quiera, allí está el mensaje. Es una luz que te limpia, te salva, te redime, te explica todo, no te quedan dudas. Aquí lo que falta, pues, no sé qué es lo que falta, pero alguna madurez, pues, que tenemos que ir ascendiendo, tenemos que seguir mejorando día con día, no nos podemos distraer. Esto no está terminado. Somos una obra en progreso. está a punto de turrón, yo digo, eso es lo que, ese es De mi punto de acuerdo, de acuerdo. y sí, Entonces, yo bueno, creo que ahora sí, me entusiasmé y me perdí, ya no sé por dónde voy. no, sí, no, que hablabas exactamente ahorita en este momento de, ¿no? De que a veces te encuentras, ¿no? En un mundo donde a veces no embonas, ¿no? Y eso, bueno, pues eso lo sentimos todos, que hoy estamos en el mensaje, pero que estamos conscientes de que estamos completos, que estamos conscientes de que estamos sobre las vías del tren, en lo que es, bueno, tú que tuviste la ventaja de estar en el mensaje desde niño y bueno, de estar junto a ella en la granja, yo que tuve la suerte de estar también, conocer la granja y de estar también pues, muy cerca del mensaje, mamándolo, aunque no directamente, pero hoy mi vida no tendría ningún sentido si no es a lo que hoy estoy dedicado al 100%, que es al mensaje y a saber que viendo el mundo cómo se está convulsionando y todo lo que está pasando, es que no hay, es que es lo único. Así es, así es. Bueno, contarte que después me casé con María Amelia El Zulu, que ella es la hija mayor de Damelis, la menor de las hermanas de Josefina, así que ahora soy parte de la familia, otro privilegio. Este, y bueno, Dios nos dio dos hijos y una familia muy bonita, gracias a Dios. Estamos todos aquí en Querétaro. Eh, ya sabes cómo está mi país, pues está pasando por una etapa de destrucción terrible, pero pues no es casualidad, no es ninguna casualidad que el país donde nació el mensaje, la nacionalidad pues donde se manifestó el mensaje, esté pasando por esta destrucción. Hay como un ensañamiento de la energía egocéntrica, pero pues obviamente no lo va a lograr. Eso lo único que ha causado es como una diáspora. Pues ya Claro, tuviste que estamos por todos lados: así es. México, Estados Unidos, España, Italia. Estamos por todos lados. Algo debe significar esto. De alguna manera somos portadores de un conocimiento que nos rebasa, que ni nosotros mismos entendemos. Por cierto, que una época de mi vida,
tuve un problema de salud de unas hernias y estuve así como de retiro unos meses y Josefina me puso a dar reflexiones de la nueva tierra y fue una época muy bonita de mi vida porque tú sabes que más aprende el que enseña que los alumnos. Claro. Entonces aprendí muchísimo, tuve la oportunidad de llevar mis grupos para plantear las cosas que yo no sabía explicar con Josefina y recibimos muchísima luz a raíz de nuestras dudas, pues mientras evolucionábamos en el conocimiento del mensaje, porque ya ves que el lenguaje de la nueva tierra no es fácil, ¿no? Sí, Es no. difícil, ¿no? Al principio es muy difícil Sí, 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 sí. entenderlo, por eso los cuadernos de reflexiones. Y bueno, después en el fondo sí ya me convertí un poco más materialista, como ya te conté. Y, y aquí en Querétaro, pues digamos que tengo la semilla dentro y estoy clarísimo en, Perdón que te interrumpa. ¿Qué, ¿Cuál es la decisión? ¿Hay alguna decisión, no, no a nivel material, sino porque a mí me sorprende también, ¿no? Que ese regreso es otra vez ese éxodo de venezolanos a México, cuando hubo un éxodo de mexicanos a Venezuela, a la granja, y ahora hay uno a la inversa que son de éxodo de esas almas, porque no veo cuerpos, veo almas que hacen ese éxodo de regreso ahora a México, ¿no? mira, Hay algo específico en eso? mira, Juan Pablo, tú no lo vas a creer, pero el éxodo nuestro no tuvo nada que ver ni con el mensaje ni con la situación que se vive en Venezuela. Ok, Tengo una hija, tengo un hijo varón, el mayor, y una hija menor que se llama María Paula, que desde que tenía 12 años allá en el Fundo, nos manifestó su deseo de estudiar, de viajar a un país de primera. No, ella tenía como una inconformidad de ser tercermundista y nosotros buscamos la manera desde los 12 años hasta los 17 de que ella hiciera sus estudios sin salir del Fundo, pero no se pudo, por diferentes circunstancias no se pudo. Entonces, una de las razones que nos impulsan a mudarnos del Fundo, o sea, del campo a la ciudad, es María Paula, para que María Paula tenga la oportunidad de revalidar sus estudios. Entonces, con 17 años, María Paula hace su bachillerato por parasistema en 2 años y se gradúa con honores de las mejores de la clase, o sea que sí estaba muy bien preparada, sí, pero ella quiere más. Entonces se inscribe en una universidad para hacer ingeniería de sistemas, pero era justo los primeros años de Maduro, donde los universitarios no estudiaban, sino que salían a tirarle piedras y bombas Molotov a la policía. Y resulta que María Paula no es nada nacionalista. Ella es como muy intelectual, un poco, salió un poco a mí, un poco a su abuelo amado. ok, Ella quería ser profesional y quería vivir en un país, como te digo, de primera, pues, donde no hubieran estas molestias de los comunistas, de los socialistas, la inestabilidad política. Y se le presenta la oportunidad de venir a Querétaro. ok, Resulta que mi suegra, Damelis, era muy amiga de su hermana Hilda y sí, se prometieron mutuamente que el primer hijo de cada una de ellas, la otra iba a ser la madrina. ok, Entonces, el primer hijo de Hilda era Luigi, entonces mi suegra Damelis era su madrina. ok, Y la mamá de Luigi, que era Hilda, era la madrina de mi esposa, de María Amelia. ok, Entonces Luigi estaba aquí en Querétaro porque él casó en segundas nupcias con una mexicana así es. y puso una empresita de paneles solares y le estaba yendo muy bien y decide hacerle un regalo a su madrina Damelis. Ok, Y el regalo es que va a invitar a María Amelia, mi esposa, a venir a Querétaro por 45 días con todo pagado. ok, Cuando Luigi, que es el primo de María Amelia, le cuenta esto a María Amelia,
a María Amelia se le prende la chispa y dice, ah, pero la que necesita esta es María Paula. Y le cede el regalo a María Paula. Y entonces María Paula viene a Querétaro y ella no conocía otra cosa que la Venezuela chavista prácticamente. Y cuando llega aquí a Querétaro, los ojos se le ponen así desorbitados y ella dice, pero si esto es lo que yo quiero vivir aquí. Y entonces descubre que si hace la carrera que ella tanto quería hacer, le dan visa para quedarse en México. Entonces, con el apoyo de Luigi, se prepara, presenta el examen de admisión, pasa el examen de admisión. Habían 2.000 aspirantes y les dicen que solamente hay 70 plazas. María Paula pasa el examen de admisión en tercer lugar. Qué cosa. Y entonces con esa documentación se va 10 días a Caracas. Allá la ayudamos y le dan la visa para poderse quedar aquí en Querétaro. Y bueno, Juan Pablo, lo demás es historia. Como a los 6 meses vino María Amelia y se dio cuenta que teníamos que venir para apoyar a María Paula porque estaba muy sola. Yo pensaba que eso era imposible. Entonces le digo a María Amelia que me consiga un trabajo. María Amelia me consigue un trabajo con unos amigos muy queridos de aquí, unos mexicanos, unos empresarios mexicanos muy queridos, de mucho corazón, me dan el trabajo. Ellos no me necesitaban, me dieron el trabajo por puro amor. Y Claro, bueno, mira, aquí sigo, qué belleza. aquí sigo, Juan Pablo. Fue un motivo un poco apócrifo, pues, como si tú quieres, profano, pues no tuvo que ver nada ni con el mensaje, Bueno, ni con todo está meticulosamente planeado. Lo que pasa es que no es entendible, pero está así es, así meticulosamente, es. Pero por está todo. supuesto, en la raíz y en el corazón, gracias a Dios, María Amelia está totalmente identificada con el mensaje, mucho más que yo, de una manera mucho más vivencial. Yo soy muy intelectualoide, ella es más de corazón, y entonces, fíjate, en eso pues hay como una unidad sólida. Sí, Y bueno, aquí seguimos tratando de avanzar, tratando de mejorar cada día, tratando de ser fieles a lo que nosotros vimos. sí, Ya te digo, no es una cuestión de fe, nosotros vimos, no es fe. claro, Nosotros sabemos qué es lo que hay que hacer, claro. porque nos los dijo Dios muy claro, muy preciso, un aprendizaje de muchísimos años. eh, y aquí estamos, pues, Qué así belleza. es nuestra historia. Qué ¿Qué te belleza, pues parece? impactante como cada una de las historias que siempre que hemos estado escuchando durante todo este 2023. Pero a mí me gustaría que nos redondearas dos cosas importantes que siento son importantes. Una, ¿cuál crees tú, que ya no está, sería el pensamiento de tu padre hoy? ¿Qué es lo que tu padre le diría a todos hoy en este momento tan importante que estamos viviendo como humanidad? Tú que fuiste su hijo y que lo conociste también. ¿Y cuál sería para ti ya el final de esta conversación para redondearla y cerrarla? Mira, Como Juan regalo Pablo, de Navidad para todos. Lo que más recibí o me impresionó a mí de mi papá, y debería agregar a mi mamá también, Exacto. eh, él canalizó, tú sabes que mi papá es hijo de libaneses, ya lo Sí, dije, de católicos maronitas extremistas, un poco fundamentalistas, pero de alguna manera mi papá tuvo la gracia y tuvo el regalo de encontrarse con Dios de frente, porque no lo puedo decir de otra manera, o sea, no se vaya a malinterpretar que nosotros deificamos la figura de Josefina, no, sino que ella fue como una puerta o como un canal o como un camino que Dios nos abrió para encontrarnos con el mensaje, para descubrir esta verdad. Y mi papá tuvo la fuerza y la fe y la entereza de dejar atrás, no porque creyera que no servía, sino
como de superación. Al él encontrarse con que en Josefina había una chispa de lo divino, él se abocó en pos de eso y se entregó de alma y corazón y nos llevó a nosotros, sus hijos, por lo que para él era lo máximo que él había encontrado, su tesoro. Entonces yo siento una profunda admiración por mi papá, por la radicalidad eh, y la claridad que tuvo él de comprender que Dios lo llamaba a hacer esto. Ok. Ya te digo, es contrario a mi experiencia porque a mí me fue entrando como poco a poco y sin yo darme cuenta me fui como llenando, como nutriendo, como alimentándome de los conocimientos del mensaje. Mi papá falleció muy joven, Sí. por allá por el año 89 se le manifestó un cáncer, creemos que en el duodeno o en el páncreas, y él pues no sintió recibir ayuda médica y enfrentó su enfermedad, estuvo 22 meses con la barriga así muy llena de Inflamado. líquido y no quiso, pues él se entregó, él dijo que si él sentía que esa era la voluntad de Dios para él, pues, porque había muchos casos similares de personas que pasaban por un vía crucis médico, igual se morían, pues. Así Eh, es. Ahora parece que ya como que hay mejor cura para eso, pero en aquellos años como que no. Y Es, es, entonces, es, digamos exacta- que es exactamente lo mismo, no lo nada mismo. más que hoy sigues disfrazado de ese gran engaño, pero es yo que he pasado por varios procesos de mi esposa, de mi papá, son los mismos, nada más que siguen engañando a las personas creyendo que y es exactamente igual. Bueno, Juan Pablo, mi papá tuvo la claridad de entender eso así y vivió su enfermedad con la frente en alto, entregado al mensaje, en ningún momento pues manifestó miedo o temor a la muerte y falleció en el año 91. Mi mamá le sobrevivió hasta el 2021, Qué cosa. 30 años, y igual pues mi mamá también pues fue un pilar allá en el Fundo, terminó siendo la directora del colegio por muchos años y bueno, como un pilar de fe firmemente anclada en el mensaje y orientándonos a todos sus hijos y sus nietos, que fueron muchos, creo que, no recuerdo el número exacto, pero creo que tuvo 17 nietos. Qué cosa. Eh, y bueno, yo ¿Con qué, con qué, redondearía esta con qué conversación. cierras? ¿Con qué cierras? ¿Con qué cierro? Cierro esta conversación dando testimonio de que Dios nos mandó un tesoro a la humanidad y no importa las personas que no hayan conocido personalmente a Josefina, allí están los textos del mensaje, es una energía poderosísima, es una energía que te desvela todo tu origen, todo tu destino, se resuelven todos tus problemas y sabes de dónde vienes y a dónde tienes que ir, se resuelven tus dudas espirituales y te encaminas en una aventura súper emocionante de conocimiento propio, de encontrarte con Dios dentro de ti mismo, que no necesitas ningún intermediario para relacionarte con Dios, que Dios está aquí adentro. Y bueno, hay que hacer un trabajo, nuestra misión es hacer un trabajo como cuando se excava buscando agua. Una analogía similar, hay que excavar aquí adentro y ahí está Dios, ahí está la vida, ahí está el amor, ahí está la luz que nos guiará por este camino que es la vida. Y bueno, me siento 100% comprometido con eso y es lo que estamos haciendo desde entonces, desde que comprendí eso. Qué belleza. ¿Está bien? ¿Está bien así?
Yo no te podría responder eso. Tú sabes quién te lo puede responder. Pues, ¿qué te puedo decir? Bellísimo, o sea, se me enchina la piel, Pablo José, ¿no? El testimonio tuyo y saber que también tu padre está presente en estas conversaciones, alguien tan cerca del mensaje y de Mimi en su momento, hoy, ¿no? Guía para ti, para todos nosotros, en todo lo que fue su caminar por el mensaje a los hombres de la nueva tierra, hoy en esta 84ª conversación, bellísima, desde hoy sí, desde México, México para México y para todo el mundo y para Venezuela. Nada es casualidad, también México hoy como centro toral energético también para el planeta, porque también aquí hay una manifestación importante del femenino y también de Mimi, porque ella estuvo aquí y hubo tantas almas que, como bien dije, hicieron un éxodo a Venezuela y de Venezuela hacia acá y nada es casualidad. Y hoy todas esas diásporas están por todo el mundo, como lo hemos venido comentando en todas las conversaciones sagradas que hasta hoy tenemos. Y gracias a ti, gracias a hoy, a todos quienes nos escuchan en este día sagrado, que es un día sagrado, el día 24 de diciembre, porque se celebra la manifestación crística de Jesús que vino efectivamente para lo que es la liberación de todos nosotros al reino que está prometido, como siempre, para todos nosotros. Pues muchísimas gracias, querido Pablo, por esta conversación tan completa, tan llena de luz y de amor para todos nosotros. Muchísimas gracias, In Lakesh. Gracias por la oportunidad y feliz Navidad. Gracias. Feliz Navidad a todos. Bendiciones.